Entonces tenemos el primero, que es el cultivo faríngeo. Dentro del... Aquí. Ya. Dentro del cultivo faríngeo lo vamos a dividir para estudiar su pre, su analítica y su posanalítica. En la preanalítica habíamos visto que esta preanalítica está compuesta por 4 fases. ¿Se acuerdan? La primera fase, ¿cuál era? La presentación. Necesitamos una solicitud del examen. La segunda fase, preparación del paciente. La tercera fase, nuestra toma de muestra. Y por último, nuestra cuarta fase va a ser el transporte. Entonces, en nuestra preanalítica tenemos que tomar en cuenta estos 4 principales puntos. En cuanto a la solicitud del examen, necesito más o menos diagnosticar alguna sospecha según la clínica. Entonces, si yo tengo que solicitar un estudio para cultivo faríngeo, debo más o menos ver, según la clínica, qué diagnóstico es. Entonces, voy a poner favor realizar cultivo faríngeo por sospecha de diagnóstico tanto. ¿Por qué es importante que ustedes envíen cualquier cultivo para que realicen con sospecha de algo? Porque dentro de la toma de muestra y el transporte se utilizan reactivos específicos para la sospecha de bacteria que se tenga, o sea, bacteria, hongos, virus. Entonces, por eso necesito primero realizar la sospecha. Antes de que me presten atención, también revisen lo que les ha de lo que sus compañeros han. Ahora, nos vamos a la preparación del paciente. En esta preparación del paciente, vamos a dividir en 2 partes. Obviamente en esta solicitud del paciente no se olviden que también en la preanalítica tiene que estar la identificación del paciente, todo lo que corresponde al nombre, al código, al sexo, a la edad, todo debe estar identificado. En la preparación del paciente le voy a pedir 2 cosas: la preparación propia del paciente y la preparación a nivel de recepción de estudio. En cuanto a la preparación del paciente, en el cultivo faríngeo, que es la preanalítica, ustedes ven en la imagen que les dice no comidas y no bebidas, ¿no es cierto? En este caso, cuando hablamos de faringe, sí no se debe comer ni tampoco tomar agua, mucho menos utilizar enjuague bucal, enjuague con clorexidina, ni mucho menos cepillarse los dientes, que es un dato muy diferente al cultivo de esputo. En el cultivo de esputo no me importa si el paciente se cepilla los dientes, si se enjuaga la boca, no me importa. Si toma agua, no me interesa. ¿Por qué? Porque en esputo necesito de sus pulmones, necesito de los alvéolos y bronquios, no necesito de la boca ni de la faringe. Entonces no me va a afectar la prueba. Pero en este caso, en la preparación del paciente, el primer punto, no lavado oral. No me voy a lavar, no le voy a decir al paciente que se lave los dientes, que se enjuague, nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro del hisopado que se va a realizar al paciente, tengo que tratar de recolectar la mayor cantidad de patógenos. Tampoco le voy a pedir a mi paciente que vaya y que se tome agua. No, agua no. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo voy a enjuagar la vía. No me sirve. Y tiene que estar por lo menos en ayunas 12 horas.
nada de ingerir ningún tipo de alimento, por lo menos 12 horas. Ahora, si el paciente no puede las 12 horas, le voy a especificar y le voy a decir hasta las 20:00 es la última comida que usted puede tener. ¿Por qué? Porque el laboratorio de la muestra la voy a recepcionar a las 7:30. Listo. No cumple las 12 horas, pero va a estar dentro de los horarios. En la preparación a la recepción, tengo que ver que el laboratorio cuente con guantes para la recepción, verifique que tiene la identificación correcta y el material que esté llevando sea adecuado. Quiere decir que esta toma de la muestra sea herméticamente cerrada. ¿Cómo se hace esa hermética o ese cerrado? Primero, ¿para qué me sirve que el paciente no coma, no tome agua, ni tampoco se cepille los dientes? Porque durante este proceso de la toma de muestras, mi paciente puede presentar el reflejo vomitivo. Quiere decir que le van a dar arcadas. Va a empezar a tener esa sensación de querer vomitar. ¿Y qué puede hacer? Alterar la prueba, porque al vomitar va a eliminar saliva. Es lo mismo, está limpiando la vía. Entonces, ¿qué se hace? Este hisopo que ustedes van a dar es un hisopo que viene de diferentes formas. Hay hisopos que tienen palos metálicos, hisopos que tienen palos de madera, o hay hisopos que incluso están conectados a los tubos de transporte. Ahora, hay también lo que son las almohadillas o el extremo del hisopo, que viene en fibra, viene de algodón, viene de gasa, viene de diferentes materiales. Eso no interfiere a la hora de la toma de la muestra. Entonces, generalmente en el cultivo faríngeo, al paciente una vez que abra la boca, se le tiene que pedir que respire por la nariz al momento de la prueba. No se le puede hacer abrir la boca porque automáticamente le va a dar el reflejo vomitivo. Si solamente es un hisopo, tenemos dos amígdalas, ¿cómo se toma el hisopo? El hisopado. Se hace primero con un extremo y se gira el hisopo para hacerlo con el otro extremo. O sea, la mitad de un hisopo va a una amígdala y la mitad del otro hisopo va a la otra amígdala. La mitad uno y la mitad del otro. Entonces, se recaba la muestra. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo que son amígdalas pulsáceas. Quiere decir que tienen amígdalas que tienen un grado de infección. Entonces están viendo que está tomando prueba de las amígdalas pulsáceas. Entonces se va a tomar la muestra con el hisopo. Entonces, en esta necesitamos en la toma de muestra el hisopo. Este hisopo que se va a tomar es un hisopo estéril. No voy a tomar cualquier hisopo. Y tenemos el tercer componente más importante, lo que es el tubo de transporte. Este tubo de transporte no es el mismo tubo que los tubos para sangre. ¿Por qué? Estos tubos de transporte, si ustedes los ven en la parte inferior, cuentan con una sustancia. Esta sustancia se conoce como sustancia de transporte. Este tubo de transporte tiene dentro del tubo lo que se conoce como la sustancia de transporte. Esa sustancia de transporte es un reactivo específico para cada patógeno. Es decir, si yo aquí en mi solicitud de examen sospecho de una faringoamigdalitis por estreptococo, entonces el tubo de transporte en el cual se va a manejar el hisopado faríngeo tiene que contener lo que es la sustancia de transporte específica para la bacteria. Por eso pueden variar, ¿ya?
Entonces, hay hisopos que vienen ya implementados al tubo o hay hisopos que vienen separados, pero en el caso de que vengan hisopos separados, el hisopo debe tocar hasta la parte interior del tubo, no es dejarlo sobrepuesto, debe ser sumergido todo lo que es el hisopo en la parte del extremo hasta el fondo del medio de transporte. De esa manera hay menos riesgo de contagio con otros agentes para que pueda estudiar. Ahora, ¿qué pasa? En la imagen ustedes ven que ven estéril, 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 estéril. No deben tocar las paredes del tubo. Por eso debe ser preciso. Además, ¿qué características tiene? Que el tubo es de rosca, no es de presión. Todo material de transporte infeccioso tiene que contar con un tipo de transporte rosca, no es a presión, ¿ya? Entonces, todo esto es considerado como un tubo estéril. Obviamente tiene la identificación en la parte superior y en la parte inferior varía lo que es el material de transporte. Este material de transporte, ¿cómo van a saber que varía? Por el color de las tapas, que varía. ¿Y eso dónde lo van a ver? En laboratorio. Puede que el laboratorio les dé y les diga, ¿qué tiene tu paciente? Tiene una moco, ya, tapa. Sácale la muestra, lo sumerges y lo traes al laboratorio. Entonces ustedes ya saben que esos hisopos o esos tubos de transporte tienen ya su propia sustancia de transporte. Ahora, en el transporte, si es fuera del laboratorio, es decir, si es en otro lado y debo transportarlo con mucho cuidado, debo tener el tubo de transporte y este tubo de transporte no debe ser inclinarlo, no debe ser batirlo, tratar de ponerlo en una posición. Y si gustan lo pueden cubrir con una bolsa negra para que no vean que ahí es una prueba o un tubo que puede ser contagioso, ¿no? Entonces ahí tienen la primera parte de lo que es la preanalítica de un cultivo fálico. ¿No se tiene que mantener bajo una temperatura? No. Su propio reactivo es el que lo cubre de cualquier tipo de alteración al medio externo. Es muy diferente que cuando hablen de un hemocultivo. En el hemocultivo no pueden estar a altas temperaturas, tampoco los pueden manejar y estar batiéndolo. Además que son dos frascos grandes, eso también lo vamos a utilizar. Hay dos frascos específicos, que es uno para aerobios y otro anaerobios. Se hace siempre de dos. En este caso no, porque especificamos el tipo de patógeno. Ahora, en cuanto al transporte, una vez que se genere la muestra, que es muy diferente a la de esputo, una vez que se encuentre el transporte, nos vamos automáticamente a la fase analítica. ¿Y qué pasa en la fase analítica? En la fase analítica ya es todo lo que se lleva a cabo a nivel laboratorio, todo lo que conlleva a procesar la información. Entonces, en el laboratorio, ¿qué voy a hacer? Necesito tomar el hisopo para realizar el cultivo. Entonces, en el laboratorio ya lo tengo que realizar el cultivo. ¿Y qué voy a usar para cultivo? Agar. Ya voy a usar agar. ¿Y dónde voy a usar el agar? Bien, en las cajas Petri. Voy a usar agar. Hay diferentes agares: chocolate, agar sangre, agar caldo de pollo, diferentes tipos de agares. ¿Qué más voy a necesitar para el cultivo?
¿Qué más hay ahí? Mechero. ¿Para qué me sirve el mechero? Ahí ustedes han avanzado micro ya. Para hacer cortes. ¿Con qué? Para usar las asas de siembra. ¿Se acuerdan que eran las asas que se usaban de manera transversal para hacer el siembre de la bacteria? Entonces, una vez que ya haya realizado el cultivo, mi cajita Petri, ¿dónde la voy a llevar? A incubación. Al autoclave. Una vez que yo realice mi cultivo y la siembra de mi patógeno, voy a llevar al autoclave. Y en el autoclave voy a tenerlo entre 35 a 37 grados, que además van a estar en condiciones aerobias. Si este material que lo llevo no progresa con ningún tipo de bacteria, me está diciendo que la infección es por un agente anaerobio, porque en el autoclave va a ser un aislante para condiciones aerobias. Le va a dar oxígeno. Si mi bacteria no necesita oxígeno y muere, ya sabemos que no era eso. Ahora, después de que yo haga este cultivo y esta autoclave, va a haber un tiempo entre 24 a 48 horas para que yo pueda tener la parte postanalítica. Es decir, que después de que haya pasado, que se haya dormido entre 24 y 48 horas mi muestra, recién voy a tener el reporte de laboratorio. Todos los cultivos llevan de 24 a 48, de 24 a 72 horas. No puede ser 12 horas, 6 horas, porque la hora o el tiempo de cultivo no es el necesario. Entonces no me va a servir esta muestra. Entonces, una vez terminadas las 48 horas de cultivo, me van a dar el reporte con la sensibilidad y la resistencia de antibióticos con los cuales se puede tratar. Por ejemplo, en este caso el hecho de una E. coli a nivel oral. Entonces me está dando la lista de medicamentos a los cuales es sensible y a los cuales ya no puedo darle más medicamento. ¿Por qué? Porque no le va a hacer absolutamente nada. Es decir, en la parte analítica ya se me da el reporte de la presencia de bacterias patógenas y la sensibilidad a los antibióticos que yo puedo darle a mi paciente. Si yo no realizo una buena prueba, la analítica me va a dar de manera incorrecta. Por eso es que siempre para pruebas cultivos faríneos, cultivos nasales, siempre los realizan en laboratorio, porque necesitan tomar de manera específica la mayor cantidad de muestra para procesarlo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso está el cultivo faríngeo. Entonces, cumplimos la preanalítica, cumplimos la analítica y también la posanalítica. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Después del corte comercial de la clase de la Bimelec, ¿alguna duda, pregunta más?
cuanto a la toma de la muestra. ¿Por qué la toma de la muestra? Porque esta toma va a tener otros complementos, como por ejemplo las características macroscópicas. Entonces, tenemos la solicitud del examen, que va la misma para el cultivo faríngeo. En la solicitud del examen es favor realizar cultivo de esputo con sospecha de diagnóstico de. ¿Se mantiene? Esta va a ser manteniendo el diagnóstico presuntivo que se tenga del cuadro. Preparación del paciente. En la preparación del paciente no me importa si toma agua, no me importa si come o si se lava los dientes. No me importa. ¿Por qué? Porque va a depender si esta prueba la quiero tomar a nivel bronquial o a nivel alveolar y pulmonar. No importa si mi paciente toma un sorbito de agua, no me importa. No me importa si mi paciente se cepilla los dientes o se enjuaga la boca con clorexidina, no me importa. En que coma sí, mejor que no coma por lo menos las 12 horas. Aquí en la preparación sí le voy a pedir ayuno. ¿Por qué? Porque dentro de las características, al expectorar me puede generar restos alimenticios. Se le puede. Listo. Valeria, no sé por qué. Entonces, por lo que me cuesta hablar de experto todavía. Entonces, ahí sí le voy a pedir que esté en ayuno para que evitemos que tengan los restos alimenticios, porque dentro de las características microscópicas vamos a encontrar dos tipos de muestras. Aquella que es la que generalmente se conoce como broncorrea o aquella que va a ser la famosa vomitiva o vómica. Ahora, ¿de qué depende que sea bronquial o alveolar y pulmonar? Depende del tipo de expectoración que tenga. Para esto vamos a encontrar Expectoración. ¿Es con X? No, es con X. Ya, tenemos dos tipos de expectoraciones. La primera es con S o con X. Es con X. Ay, no, espera. ¿Ve? Ya, entonces, depende del tipo de expectoración que tenga. Hay dos tipos que son importantes para diferenciar la bronquial y la alveolar. Estas son la que se genera de manera espontánea y hay otra que es la inducida. La espontánea es de característica bronquial, es decir, que si ¡pum! La expectora bota su flema. Si es así, listo, esa es la espontánea, no necesito broncodilatar. Pero si es la inducida,
es la muestra que se toma a nivel alveolar o pulmonar. Esta, la inducida, no sale simplemente por toser, no sale porque le den palmaditas en su espalda y a ver, toser, vas a entrar. Les voy a separar las dos. Entonces, no es de esa manera que se consigue la muestra. Para conseguir la inducida, necesito utilizar broncodilatadores. Se empieza la broncodilatación, ya sea a nivel de aerosol, este aerosol que yo pueda usar puede ser, por ejemplo, de 3 PAF, es decir, 3 ingresos del broncodilatador. ¿Qué broncodilatador en aerosol puedo usar? El más básico. Salbutamol. Si el salbutamol no puede recibir mi paciente porque es hipertenso, Bromuro. ni modo, le meteré el salmeterol con 3 PAF. El salbutamol es el principal broncodilatador que eleva la presión arterial. Si mi paciente es hipertenso y le meto 3 PAF directos, le voy a generar una taquicardia. El salmeterol causa también taquicardias y eleva la presión arterial, pero es menor, es mínimo. Entonces, si con el salbutamol no le puedo dar un broncodilatador, el salmeterol. Pero si el salmeterol dura hasta mediodía, 12 horas, el efecto es un poco más prolongado. No necesitas pasar 12 horas, es inmediato la expectoración. Pero no le afectaría por eso. Porque en esta prueba les pueden dar alimentos después de haberles broncodilatado. Repito, no necesitan estar en ayunas. Les pueden dar líquidos, pueden tomar agua, no hay ningún problema. Ahora, si aún así con el aerosol no broncodilatan, ni modo. Voy a nebulizar. No necesito que mi paciente para una prueba esté con tratamiento de 7 a 14 días. Necesito un tiempo de por lo menos 3 horas, 2 horas, para que pueda expectorar y eliminar el material, el sput. No necesito tratarlo, por si acaso. Entonces, con la nebulización, lo mismo. Puedo hacerle con acetilcisteína en 5 o 10 ml de solución fisiológica, o puedo utilizar el hipatropio. No hay ningún problema. Hipatropio utilizo cualquier acetilcisteína en gotitas, en líquidos, y lo puedo nebulizar durante 10 minutos, media hora. Y automáticamente la vía aérea se abre y voy a poder generar. Hay casos en los cuales no se puede ni nebulizar ni broncodilatar con aerosol, como es en el caso de los niños. Y en el caso de los niños, ¿qué pasa? Voy a utilizar una cánula de extracción de esputo. Es más traumático. Ni modo, van a tener que estar metiendo una cánula para extraer el esputo para la prueba. Ahora, después de ver la expectoración, ya la bronquial, no hay problema, es espontánea. La alveolar y pulmonar tiene que ser inducida. ¿Y eso cómo se determina? Eso se va a determinar con la facilidad de expulsión del esputo. El paciente en la clínica les dice, tengo tos, empiezo a expectorar y elimino fácilmente. Listo. Es espontánea, me va a salir una prueba bronquial. Generalmente, ¿en quiénes se toma la alveolar o la pulmonar? En casos de tuberculosis, que se va a mandar a hacer una vaciloscopía luego, se toman aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, neumonías. Y las bronquiales generalmente son tos productivas, que necesitan saber el tipo de patógeno. Ahora, nos vamos con la toma de la muestra. En esta toma de la muestra vamos a encontrar características macroscópicas. Estas características macroscópicas van a estar relacionadas principalmente por la cantidad
Quiere decir que vamos a encontrar dos tipos de este esputo que ven acá. Si el esputo tiene burbujitas, no me sirve, porque tiene saliva. Y no necesito eso. Necesito material denso y gelatinoso. No necesito líquido inmóvil. Si es líquido inmóvil, no me sirve. Tiene que ser espeso, gelatinoso y no móvil. Ahora, en la cantidad, como les había dicho, en la cantidad podemos encontrar lo que es la broncorrea y podemos encontrar la vómica o vomitiva. La broncorrea va a ser una cantidad de material, es decir, de esputo, que varía entre 400 a 500 ml. Es decir, que va a ser una cantidad alta. Puede variar y puede ir desde los 250 hasta los 300 ml de la broncorrea. Pero generalmente, si es una tos muy productiva, vamos a encontrar esputo de 400 a 500 ml. La vómica son restos alimenticios, que es una muestra errónea. No puedo presentar así la muestra, o sea, no puedo entregar una muestra con restos alimenticios. Luego de encontrar lo que es la cantidad, nos vamos a lo que es el color. En cuanto al color, no puede ser totalmente cristalina, ni tampoco tiene que haber burbujitas. Generalmente, el esputo tiene una coloración verdosa, una coloración amarillenta e incluso puede tener una coloración de tipo hemática. Cuando haya un esfuerzo a la expectoración y me esté generando desprendimiento o ruptura de una estructura capilar, entonces me va a dar hemática. Después del color nos vamos al olor. Abrí como voy a oler una muestra. Generalmente el esputo es inoloro, es decir, no tiene olor. No. Carnavales, esto voy a sacrificar. Tengo azul, yo tengo que sacrificar. Entonces, el esputo generalmente no tiene olor, pero ¿cómo yo sé que la prueba es fresca? Cuando el esputo no es fresco, tiene olor a queso envejecido o yeso mojado. Cuando la muestra es inmediata, no tiene ningún tipo de olor. Pero cuando la muestra tiene olor, se caracteriza por tener un olor a queso envejecido o yeso mojado. Cuando la prueba es anterior. Y esto me interesa saber por qué. Porque ya dentro del frasco de transporte ya se convierte en un cultivo de bacterias. Que si eso abre, listo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con el cultivo de esputo con relación al cultivo faríngeo? El cultivo faríngeo necesitan tener guantes, mascarillas, barbijos, porque se generan aerosoles. Al momento de tomar la muestra, se pueden generar aerosoles que contaminen a la persona que está tomando la muestra. En caso del esputo no, porque lo pueden hacer en casa. ¿Ya? Eso es un olvidado. Ahora, aparte
color, tenemos sabor. Ay, me van a decir que nunca pasó, que nunca han sentido su flema. Antes que empiece, nos toca temas que son bien específicos, como la orina, como materia fecal. Si son melindrosos, a la ventana todos. Por si acaso, ¿ya? En cuanto al sabor, generalmente el esputo tiene un sabor salado. Esto cuando hablamos de catarros o resfríos que nos generen algún problema a nivel respiratorio. El sabor se convierte en un sabor salado. Pero si empiezo a generar un esputo de sabor agrio y amargo, quiere decir que son problemas hepáticos. Si el esputo tiene sabor amargo, generalmente está ligado a problemas hepáticos. Siempre las bacterias de vías respiratorias generan esputos tipos salados, siempre. Pero puede haber casos en los cuales tengan una expectoración que es amarga y eso que se debe a los problemas hepáticos. Puede ser que el paciente tenga una esteatosis hepática, hígado graso, ¿no? Entonces va a tener. Ahora, la consistencia, otra característica. Esa consistencia, repito, tiene que ser gelatinosa. ¿Y para qué me interesa saber todo esto? Para que al momento de entregar la prueba sea una prueba eficiente. Que me diga, ah, sí, tiene un color verdoso, ah, sí, ya. Tiene una gran cantidad de esponjorrea, no tiene olor en el esputo y es una área gelatinosa. Perfecto. La muestra es correcta, la puedo recepcionar. De cuanto al sabor, digamos, podemos preguntarle al paciente. Sí, puede ir dentro de los antecedentes si el paciente. Entonces, a simple vista, como su nombre lo indica, son características macroscópicas. Que a simple vista yo voy a poder determinar y decir, ah, sí, esta muestra corre. Esto es en cuanto a la analítica. En la post-analítica, ¿qué pasa? Ah, ¿dónde está? Hay transporte. El transporte se hace en los frascos con tapa rosca, que son los normalitos, son frascos estériles de tapa rosca. Para el transporte se tiene que cubrir, se los puede envolver con un papel, se los puede poner una bolsa para evitar que al momento de cierre tal vez no ha quedado tan herméticamente cerrado y pueda haber algún derrame de fluido. ¿Ya? En cuanto a la muestra, hay que tomar en cuenta que si el paciente ya expectoró la primera vez y ha salido con un poco de burbujas, nos dice que tiene saliva. No es que lo van a botar la prueba y otra vez va a expectorar. Ese transporte, ese frasco de transporte ya queda anulado. Ni tampoco lo van a lavar, secar, ya no sirve. Y tampoco se puede sobreagregar otra muestra dentro de la que ya está. O sea, todo esto tienen que explicarle a sus pacientes.
¿no? Explicarle, señores, si todos espontáneamente necesito que la pruebita sea esta y esta. Ahora, en cuanto a la analítica, lo mismo que para cultivo faríngeo, necesito las cajas Petri. En esas cajas Petri voy a hacer el sembrado de cultivo. En esas cajas Petri voy a utilizar lo que son las famosas asas de siembra. Necesito las cajas Petri, agar, asas de siembra y la autoclave. Lo mismo que para el cultivo faríngeo, de 24 a 48 horas. De 24 a 48 horas ya me da el cultivo, sospechando qué tipo de bacteria es la que estamos hablando. Después de las 24, 48 hasta 72 horas máximo, ¿qué me va a dar después? Una posanalítica, que es el informe donde me especifica qué tipo de bacteria, qué tipo de microorganismo está presente. Doc, en este caso igual se puede ver la resistencia y la sensibilidad de la Si bacteria. solicitas. Ya. Porque muchas veces hacen este cultivo de esputo como un prediagnóstico para una vaciloscopía. Entonces, se puede solicitar y la pueden entregar. Ahora, nos vamos hacia vaciloscopía. En la vaciloscopía, la gran diferencia que se tiene es que en la vaciloscopía se puede hacer el estudio en fresco. Quiere decir que no voy a necesitar hacer el cultivo, sino voy a agarrar la muestra, corto objetos, esputo, cubro objetos y al microscopio. Esto generalmente se da para ver algún tipo de bacilo presente, como por ejemplo, bacilo de Koch, tuberculosis. Entonces, en la preanalítica, lo mismo. ¿Qué difiere del cultivo de esputo con la vaciloscopía? Que el cultivo de esputo es una sola muestra. La vaciloscopía son 3 días consecutivos a la misma hora. Es decir, que tiene que entregar 3 pruebas de esputo cada día por 3 días. Eso hace la vaciloscopía. Cumple todas las mismas reglas, sea espontánea, sea inducida, la cantidad, el color, el olor, pero la característica es que son 3 días consecutivos. Y generalmente es a la misma hora. Se le solicita al paciente a la misma hora. ¿Ya? Eso es lo que difiere con la vaciloscopía. Además, en la vaciloscopía no van a utilizar la siembra como tal, sino que también pueden realizar las tinciones. Pueden realizar las tinciones para que vayan viendo si efectivamente hay el bacilo o no para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, en la vaciloscopía se van a encontrar células epiteliales en la posanalítica, se van a encontrar células epiteliales, se van a observar el número exacto de bacilos, se van a observar cuánto es en cuanto a la cantidad de bacilos ácidos resistentes, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Eso nos da en la posanalítica. Y ahora vámonos al diagnóstico. Hasta aquí. Ahorita van a hacer, revisen lo que sus grupos